Estamos en un tiempo muy lindo, sé que lo saben, hemos pasado estos días de Teshuvá y esta palabra que traigo hoy para esta casa se intitula de esta manera: preparándome para una boda. Amén. ¿Quiénes les alegra eso? ¿Quiénes aquí son casados? Levánteme su mano. Felizmente casado, muéstremelo con su rostro, dándole un besito a su esposa, solamente los que sean esposos. ¿Y quiénes aquí que no se han casado lo anhelan, lo desean, sí? Lo quieren. Amén. ¿Y se van a preparar para eso? ¿Hay que prepararse? Sí, ¿cierto que hay que prepararse? ¿Sabe que hay que prepararse? Qué importante que Dios nos muestre en su palabra este principio de preparación. Es que no todo puede venir de la nada, ¿cierto? No todo puede venir sin esfuerzo, sin sacrificio. Él mismo nos da ejemplo de preparación, y por eso nosotros debemos saber que este peregrinaje nuestro, que esta vida en el Señor solo consiste en llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Una boda, ¿cierto? Una boda. ¿Y saben por qué hoy esta palabra? Porque estamos a pocos días de que el Señor nos recuerde con una de sus fiestas, de que ese día va a llegar en que seremos esa novia que espera estar preparada para su novio. ¿Quiénes saben que el Señor Jesús va a volver? ¿Quiénes se están preparando para eso? Amén. ¿Te estás preparando en las tres áreas? Espiritualmente, ¿te estás preparando? ¿Saben que eso fue algo de lo que di gracias a Dios desde que tomó mi vida y empezó ese proceso de renovar y de transformar tantas cosas? Porque yo llegué a esta casa hace 10 años y llegué pues muy mal en el concepto que tenía primero como hombre, que tenía de la vida, que tenía de las personas, que tenía de las mujeres. No tenía ningún entendimiento acerca de esto, no sabía que me estaba preparando para un futuro encuentro, compromiso con mi Señor. Todo lo contrario, era más bien esa, sin saberlo, esa novia dejada, descuidada, olvidadiza y muchas más cosas, ¿no? Que ustedes sé que se identifican, porque todos los que llegamos al Señor llegamos mal. Pero entonces esta área fue importante entender que había que prepararla, el área espiritual, porque el matrimonio, los que hemos vivido esta experiencia, esta bendición, entendemos que no solamente se trata de emociones, se trata de sentimientos que involucran el alma, no se trata tampoco de que te prepares físicamente, que reduzcas medidas, en el caso de las mujeres, para entrar en el vestido, para verte hermosa, para verte linda, el esposo, el manicure, que el pastor Sergio me hizo otra vez volver a hacer manicure, pedicure, lo hice en mi boda, y tantas cosas que uno lo hace pensando en el gran compromiso, ¿no? En el gran día. Pero nos damos cuenta que no pueden solamente dedicarse nuestra atención en esas dos áreas, el área espiritual, la vida tuya con Dios, el conocimiento que tienes de la palabra, el que adquieras principios, el que tú antes de casarte los vivas ya, ¿cierto? Eso te prepara y eso te ayuda a que tú, en tu estado ya de matrimonio, pues no tengas que pasar por dolores, por circunstancias bien difíciles, de desacuerdos, de divisiones, de no estar en común, en unidad. ¿Por qué? Porque no habían principios que nos unieran, ¿no? De Dios. Pero claro que el área emocional también es importante que nos preparemos, porque muchos de nosotros llegamos al Señor habiendo sido heridos, decepcionados. ¿Quiénes han vivido una tusa en algún momento de sus vidas? No es un buen recuerdo. Creo que un buen recuerdo sería quienes se han enamorado alguna vez. No, pero poquito. Uy, ahí el Señor va a sanar harto hoy, porque necesitamos prepararnos para este día. Y claro, pues yo desde los 13 años comencé mi vida en esa área sentimental. No la comencé bien, mal informado, mal influenciado, sin una supervisión de mis padres, viendo cómo lo hacían los otros, ¿cierto? Y de esa manera sufrí mucho, porque esa etapa la experimenté y la viví no como debía ser.
Y eso me llevó a dañarme por dentro, a estar odiando o a estar resentido o a estar queriéndole hacer lo mismo que me hicieron a mí a otros, en este caso a otras, de estar pasando por una y por la otra y por la otra, cuando llegué a Dios y me dijo, te he creado, o al hombre le he creado para ser de una sola mujer, ese es mi diseño. Pero qué difícil es haber tenido que pasar por varias experiencias. Y eso si no lo sanamos, si no sanamos el alma, nuestros recuerdos, nuestros traumas, nuestros momentos difíciles, ¿cierto? Va a ser muy difícil, porque suele suceder que esas heridas que traemos antes, sin solucionarlas, se van a vivir de nuevo en el matrimonio. Voy a seguir viendo en él lo que ese otro me hizo, por no haber perdonado, por no haber sanado. Qué difícil me es dar una oportunidad nueva. Por tantas decepciones que he tenido, ya no puedo confiar. Hay que prepararnos en el alma. Y el cuerpo también es muy importante. ¿Quiénes han sido afortunadas? Hablo a las mujeres que ya tienen esta bendición, pero les voy a explicar algo. Siguiente a esto que les estoy preguntando. ¿Quiénes se sienten bendecidas por haber sido encontrada por ese hombre que Dios les envió? Muy poquitas. Amén. Amén. Pero ¿saben algo? Que la buena noticia para la mayoría que conozco aquí, si hay alguien nuevo, pues precisamente también esta bendición es para ti, es que todos los que llegamos al Señor Jesús, llegamos a vivir y a experimentar esto. Aquel a quien andábamos buscando desesperadamente, no se encontró. Ese fue el Señor Jesús, ¿cierto? Que aunque nos vio en esa confusión, en esa angustia, en esa depresión en que andábamos, aún así puso el ojo sobre nosotros, y es por esa razón que estás hoy aquí, escuchando esta palabra. Amén. Miren qué importante para el Señor es el matrimonio. Él le coloca tiene un estándar muy alto para el matrimonio, y eso me bendijo apenas yo llegué a esta casa, muy joven. Tuve que informarme y ver qué hablaba Dios acerca del matrimonio, porque yo no quería a través de mi vida hacer algo que Él no hace. Él mismo en este momento a nosotros nos está dando ejemplo de cómo para Él es tan sagrado el compromiso, el pacto, el matrimonio. Amén. Miren este versículo de Efesios capítulo 5, 25. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Jesús amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Amén. Entonces, miren qué importante es para el Señor el matrimonio. Está diciéndonos a nosotros los hombres, no para que nos sintamos mal, claramente, sino para que haya en nosotros una esperanza, una fuerza, una fe de decir, oiga, si yo tengo a Jesús dentro de mí, yo puedo ser este hombre. Puede que en este momento no lo sea, pero no significa que yo, al confiar en Jesús, yo pueda replicar lo que Él hace ¿con quién? Conmigo ahora. ¿Sí se ven en esa relación? Si no lo veían, es necesario que nos empecemos a ver de esa manera. Porque si nosotros vemos nuestra vida en Dios como un compromiso, viéndome en el futuro, viéndome que yo me estoy preparando a un encuentro, entonces yo pienso y considero cada paso que estoy dando desde ahora que no tienes a la persona. Mira que uno puede examinar aún sus pensamientos en algún momento de esa desesperación, en momentos queja, pero ¿por qué no llega? O en momentos pierde uno la fe, no, esto está muy difícil, pero tú no estás viendo que tú como persona te estás preparando para ese que va a ser tu marido por la eternidad. Y eso te puede llevar a estar teniendo pensamientos que te pueden dañar, que te pueden destruir. ¿Saben quién es el que envía? El que da, provisiona la persona para nosotros. Es Dios. Si es con el primero que perdemos nuestra confianza, nuestra fe, ahí ya estamos perdiendo. Amén. Entonces, miren que esto es un modelo que vimos en la nación de Israel.
Israel fue tomada y escogida de entre todas las naciones. Fíjense que el Señor no hizo pacto con las naciones cercanas a Israel, ¿cierto? Y además, el pacto lo hizo fue con una nación, sí, pero lo había hecho antes ¿con quién? Con un hombre. Lo había hecho con un hombre, lo hizo con Abraham. Abraham vivió la bendición y su pueblo se multiplicó y fue en el desierto donde, habiendo Dios sacado a su pueblo de Egipto, de esclavitud, los trajo al desierto para ahí establecer un contrato matrimonial con su pueblo. Quiero decirles que ustedes son mi especial tesoro. Quiero decirles que son ustedes mi amada y la niña de mis ojos. Ustedes no son como las otras naciones, puesto que yo he puesto mis ojos en ustedes. ¿Lo están recibiendo? Cuando yo me estoy refiriendo a Israel, no estoy hablando de la tierra de Israel, estoy hablando del Israel que fue dispersa un día a todas las naciones, y puede que ese seas tú, el que Dios, ya les voy a mostrar qué fue lo que hizo, que vamos a ir ahí para que lo entendamos mejor. Entonces, habiendo sido escogida, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ahí lo vamos a entender con nuestras vidas. Falló, ¿cierto? Diga falló, diga fallé, quebré el pacto. Yo no sabía que estaba en pacto, me van a decir. Yo no sabía que estaba yo en ese compromiso. Pues sí, así nos pasó a todos y por esa ignorancia fue que llevamos del bulto, fue que nos fue mal. Pero eso pasó con la nación de Israel. Ellos habían visto todas las obras de Dios, todo el poder de Dios habiéndolo sacado de Egipto, y solo pasaron unos pocos días cuando ellos le fueron infiel al Señor habiendo levantado un becerro. Y ahí es cuando Moisés quiebra las tablas y se rompe el pacto. Y luego el Señor, en su insistencia, en su amor eterno por Israel, vuelve y la llama, vuelve y le da oportunidades hasta que esta desdichada y desvergonzada, o sea nosotros, nos da carta de repudio, ¿sí? Es que era lo que había en la ley. Cuando tú te casas, pero uno de los dos comete adulterio, ya hubo muerte, ya no hay nada que hacer. Y lo que hizo el Señor fue extenderle carta de repudio. Y por eso ella quedó con esa estigma, con esa marca, ¿cierto? Pero miren lo que hace Dios en su amor por su pueblo, por nosotros. ¿Qué hace Él para que ese pacto que se había invalidado, que la única manera de volverse a poner en validez era la muerte? O sea, suena ilógico, ¿cierto? Porque muriéndose el esposo o la esposa mía, ¿yo cómo la voy a poder volver a tener de nuevo? No se puede, pero Él es Dios y Él puede hacer todo, ¿cierto? Lo que quiera. Entonces lo que hace es hacerse hombre, ¿cierto? En la vida del Señor Jesús, viene a su pueblo, viene a morir y pues Él decide morir para volver a tomar a su novia, a quienes le habíamos rechazado y a quienes le habíamos sido infiel. Pero es necesario que los dos mueran. Vino a Israel muerte. Por eso el Señor Jesús dice: yo he venido para darles vida. El que cree en el Hijo ha tenido la vida. Yo he venido para darles vida eterna. ¿Sí? ¿Sí entienden lo que estoy queriendo decir? Recuperamos la vida que habíamos perdido para unirnos de nuevo a Él. Eso fue lo que sucedió a través de la vida del Señor Jesús. Resucitando Él, nos volvió a tomar, y esa es la promesa que tiene. ¿Qué fue lo que Él dijo antes de irse? Es necesario que yo me vaya, voy a ir a preparar morada, pero quiero decirles que voy a volver. Y por eso ahora Él a nosotros nos considera y nos compara como su iglesia, como nosotros como esposos debemos ver nuestra relación con nuestras esposas. Amén. Nos encontramos precisamente entonces en ese tiempo de Teshuvá, por eso estamos tan bendecidos, porque Dios, que está trayendo orden, nos está mostrando todo lo que tenemos que limpiar y dejar para prepararnos para ese marido, ¿cierto? Para los que de pronto no han venido en las ocasiones pasadas, solo hablaremos que la palabra Teshuvá tiene que ver, y yo lo he tenido que repetir todos estos días desde que comenzó este Teshuvá, de saber en qué ando yo en este tiempo. Estoy en un tiempo de regresar. Yo no sé si ustedes hacen esa imagen
que se fueron de un lugar y están tan lejos que ustedes ya ni se acuerdan de cómo regresar, de cómo volver. Ya perdieron identidad, de pronto se hicieron a las personas de donde ahora estás viviendo, ¿cierto? Pero perdiste tu origen. Eso es el techubá, de que nosotros podamos voltear nuestra mirada y decir, voy a ir a donde yo pertenezco, a donde yo nunca me debí ir. Es este tiempo que estamos pasando, desarraigar la maldad. Fue otro concepto, otra definición que encontré del techubá. ¿Qué maldad debemos encontrar en nuestro interior para desarraigar? Imagínese ese campo que tienes donde has sembrado, pero ha llegado maleza, ¿cierto? Y lo que hace la maleza es dañar toda la siembra. Ha llegado otro tipo de pruebas, pero tú como buen obrero, campesino diligente, empiezas a limpiar, empiezas a quitar todo lo malo que tengas que sacar de tu vida, de tu casa, de tu hogar, solamente pensando en que un día va a venir Él y espero estar como Él quiere que yo esté. Ese es mi único propósito y es lo que me motiva, porque puede que a veces no tengas el deseo, no sientas hacerlo. Va a ser difícil tomar esa decisión de dejar, de cortar, de entregar lo que Dios te esté pidiendo entregar, esa amistad, esa mala relación, ese mal negocio, esa mala sociedad o ese mal hábito. Como ahorita nos hablaba la pastora, ¿será que la pereza nos va a llevar a algún lado? Hay cosas que Dios nos tiene que mostrar personalmente. No puede ser que yo espere a que otro cambie para yo cambiar. Estoy tardándome en la bendición y debo yo procurar poner en eso diligencia, volver a la condición original. Eso tiene que ver con techubá. Y miren que ya hemos avanzado los días y estamos a solo 2 días de llegar a uno de los días más especiales, más lindos, y tiene relación con el tema que estamos tratando hoy. ¿Quién sabe cuál es ese día que estamos próximos a vivir? No, hay uno antes. El día de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Ya lo vamos a leer, si es lo que me sigue acá, no, todavía no. Pero es la fiesta de las trompetas. Es la próxima que vamos a vivir este lunes. Este lunes empieza nuevo mes, según el calendario del Señor. Está terminando un mes, pero está empezando uno de los meses más especiales, porque estamos por empezar la temporada de otoño, de las fiestas de otoño. Estas fiestas son tan importantes para nosotros, los que de pronto no estén familiarizados, tranquilos, todos hemos pasado por esto. Si yo estoy predicando de esto es porque el Señor le plació revelarle esto al pastor, pero ver que a través de las fiestas tenemos una visión profética de lo que el Señor Jesús va a hacer más adelante con su pueblo, con su iglesia que somos nosotros. Amén. Dios dejó los tiempos establecidos para encontrarnos con Él. Estoy hablando de las fiestas. Estas fiestas Él las dejó específicamente para que sepamos en qué momento quiere Él que nos encontremos con Él. ¿Cierto? Fue Él el que designó estos tiempos de cómo nosotros debemos vivir. No dejemos, no permitamos. Y en eso pues permitamos renovación de que lo que nosotros por tantos años vimos, crecimos, aprendimos y creíamos que era, pues démosle la oportunidad a Dios. Ven, si tú esto me estás hablando, pues quiero tener un espíritu abierto a eso que tú me quieres enseñar. Porque si está en tu palabra, que como lo vamos a encontrar, entonces significa que es bueno para mí, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Y es porque me quieres bendecir y es porque quieres que yo no me pase la cita. Entonces yo sé que en esto vamos a encontrar mucha información. Para eso pueden acudir a los pastores, a los líderes precisamente, si hay más, si quieren información más en esto. Yo voy a tocar solamente un poco porque esto es muy amplio. Representa nada más esta fiesta que el retorno del Señor Jesús a la tierra para establecer el reino de Dios. Lo que les quiero decir es que en un día, como en este lunes siguiente que vamos a vivir, va a venir el Señor Jesús. Está profetizado que sea en la fiesta de las trompetas. Hay varios versículos que nos hablan de eso y ya se los voy a mostrar.
Eh, y el retorno del Mesías será en este día. Él sí nos dijo que no se sabía el día, perdón, la hora ni el año, pero el día sí. El día sí lo tenemos. Son estos 2 días. Los discípulos estaban muy familiarizados con esto, los discípulos del Señor Jesús habían crecido en este ambiente, en esta enseñanza, en esta tradición oral de las fiestas. Mírenlo en Hechos 1:6. Miren lo que dice este versículo. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este es el momento en que el Señor Jesús está por despedirse de sus discípulos, ¿cierto? Estamos hablando del día 40 después de su resurrección. Les está dejando unos mandamientos, les está recordando unas enseñanzas. Y la pregunta que le hacen los discípulos, porque ellos creían que el Señor Jesús vendría a cumplir proféticamente lo que el Mesías vendría a hacer para Israel, y era que su reino se restauraría. Esto significa que las demás naciones iban a reconocer que Israel iba a ser levantada por encima de todas, mas no sucedió así. Pero ellos estaban ahí en la agenda, mas sin embargo el Señor Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que en su sola voluntad el Padre tiene, pero confíen, porque de mí recibirán poder cuando venga el Espíritu de Dios. Entonces ustedes me serán testigos. Y lo que quería el Señor era que muchos más de nosotros pudiésemos entrar a esta fiesta que tenemos de una boda con Él. Amén. Que no nos quería dejar por fuera. Por eso no era el tiempo en ese momento. Los discípulos, y Juan 18, miren qué impactante este versículo 36. Respondiendo Jesús, está hablando con Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, es decir, a esa clase que era la clase mala de la nación de Israel, que eran los que lo estaban entregando. Pero mi reino no es de aquí. Siguiente. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. Y qué importante para nosotros tener esa revelación hoy. Lo vemos a Él como lo están viendo los ángeles, como lo están viendo todos los que creemos. Lo vemos como Rey. Porque en este día de trompetas, además de ser el día de la boda, estamos hablando que habrá pasado la tribulación, habrán pasado esos días de angustia, y entonces vendrá Él y escogerá a sus escogidos. Además de eso, estamos hablando que ese día será anunciado Él y su reinado a todas las naciones y por la eternidad. El Señor Jesús reinará y vendrá a reinar a esta tierra en este día. Entonces, estamos viviendo un ensayo, lo que vamos a hacer este lunes. Amén. Entonces, miren qué entendimiento tenían los discípulos, y el Señor espera que nosotros entremos también en esa misma línea que tenían los discípulos. Primera de Tesalonicenses 5:1-5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, estoy hablando de las fiestas, de los Moedín, de esas citas señaladas de parte de Dios específicas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Era un pueblo que ya tenía un conocimiento, habían tenido un acercamiento con las escrituras, con la Torá. Les estaba diciendo eso: yo no quiero a ustedes, no me hace falta hablarles a ustedes de esto, porque yo sé que ustedes ya lo saben. Siguiente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces encontramos que hay dos tipos de personas, dos tipos de hombres o mujeres que se están preparando, pero con una condición: o son de las tinieblas o son de la luz. Y de las tinieblas podemos encontrar aún de su mismo pueblo que no tuvo en su corazón el prepararse.
¿cierto? Porque está hablando de que unos que creyeron no van a entrar. Y estos de tinieblas son personas que viven sin luz, sin revelación, sin entendimiento, sin un anhelo de la palabra, ¿sí? Que se quedan conformes, que se quedan solamente con lo que el sábado se da. El Señor no espera que nosotros nos quedemos en esa condición, sino que Él quiere que nosotros crezcamos, porque si nosotros crecemos, entonces vamos a no ser de ese tipo de personas que nos sorprenda. Son esas personas sorprendidas, son esas personas que las van a tomar ahí ipso facto, las van a tomar sin oportunidad de arrepentirse. No sé si han visto esas escenas de aquel que lo encuentran robando, lo descubrieron y cuál es la cara de esa persona. De sorpresa, ay, me descubrieron, oh no, ¿y qué pasó? Para la cárcel, o perdió la mujer, o perdió los hijos, perdió la familia, por no haberse preparado, por no haberse despertado, ¿cierto? Son personas que la palabra habla de ellos que se embriagan, que son irresponsables, que no toman con seriedad su vida con Dios, que no han tomado decisiones, que ven que todo es un juego. Yo estoy hablando de quienes andan en tinieblas, porque a los que andan en tinieblas este día los puede sorprender, no habiéndose mirado internamente, no habiéndose puesto a cuentas, no habiendo arreglado las cosas con su familia, no habiendo restaurado, sabiendo que si la embarró, que si se equivocó, pues acérquese, enmende, restituya. Eso hace parte de una persona que quiere ser de la luz y quiere prepararse para este día. Amén. Esas personas que son de la luz, las consecuencias para estas personas las está hablando ahí. Son personas que van a ser sorprendidas, posiblemente quedarán por fuera. Son personas que vendrá destrucción de repentina, ¿cierto? Son personas que no escaparán del castigo y que esta revelación les va a quedar oculta, ¿sí? Porque nunca abrieron su corazón, siempre en su mente se resistieron, en sus conceptos, no me parece, no estoy de acuerdo, y como les digo, hemos tenido que ser quebrados todos, porque hemos pasado por ese tipo de persona, pero es necesario pasar a este otro lado. Los de luz son los que les ha sido anunciado, los que la revelación la tienen, los que tienen con atención, con prioridad estos días, pero cada uno de sus vidas viven pensando en cómo yo me estoy preparando, en todo lo que hago, como esposo, como esposa, como empleado, como hijo. Dios me está viendo y yo no quiero verle con ojos de temor, de que está esperando que la embarre. Yo quiero verle como un enamorado, porque Él así nos ve y confía y cree, pero nosotros también por el amor vamos a hacer muchas cosas, ¿cierto? Amén. Efesios 5, 25, 27, quiere Dios que nosotros seamos personas entendidas por esto. En el 20, volvemos a leerlo para tener un contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es la única manera en que Dios tiene con nosotros para santificarnos, para lavarnos? ¿Cuál es la única manera? La palabra. La palabra de Dios debe estar en estima, debe no ser tenida en poco, debe dársele toda la prioridad, porque ella es la que a nosotros nos va a limpiar y a purificar. ¿Para qué cosa? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Y miren que esto nos ha pasado a los que hemos vivido esta experiencia de matrimonio. ¿Cuántos detalles no tuvimos que tener en cuenta para el tipo de boda que quisimos? Cada uno la tuvo, le colocó su esencia, le colocó su toque, de acuerdo a cómo era la personalidad, de acuerdo a cómo eran los gustos de cada persona, pero hubo una preparación. Ustedes se imaginan, yo espero que esto no suceda en ustedes, que uno esté con toda su atención en ese día, llegó el día, un día antes, estás nervioso, puede que se te
pase por aquí una agüita de los nervios. Estás ansioso, esperando y llegó el día. ¿Y qué pasó? No llegó. Ajá, ¿ves? Nos movemos mucho por la emoción. Y es que hay que sentirlo. Pero ¿qué pasaría si fuéramos nosotros los que ese día no llegáramos? Por no prepararnos, por no haberle puesto atención a los detalles, por haber dejado que esa otra persona haga todo y yo ser una persona descuidada y como no tiene sentido. Tiene que haber de los dos que hay todo un enfoque, que hay una atención, que hay toda, que está la prioridad, que realmente esto me emociona, que esto me apasiona, ¿cierto? Pero de nosotros está demandando el Señor una parte para que este día no llegue y no encontremos esta escena. Esto nos puede ayudar a nosotros si lo miramos por la parte buena. Por eso es que es importante este día que como pueblo de Dios entendamos este día. Entonces miren que aquí está la instrucción acerca de este día. Levítico 23, en el 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es eterna? ¿Creen que cielo y tierra pasarán y su palabra nunca pasará? Amén. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿quiénes son los hijos de Israel? Aquí nosotros, porque estas fiestas no dice que son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor y van a ser vividas perpetuamente, de generación en generación, nosotros. En el mes séptimo, como les digo, estamos a 2 días de entrar al mes séptimo, al primer día del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Solo dice esto acerca de esta fiesta. Entonces nos está hablando que esta fiesta comienza en el mes séptimo. Ahí vamos a empezar a patinar de pronto, pero yo pensé que estaba en el mes 10, que yo pensé que estaba en octubre. Dios nos va trayendo a la raíz. Me acordaba del versículo esta mañana de Jeremías, pregúntense, inquiétense, es necesario mirar y detenerse. ¿Cuál es la senda antigua a la cual deben volver, a la cual un día dejaron? Porque esa es la que los conduce a mí. Y eso tiene que ver con esto, con que ya les voy a indicar cómo podemos este día vivirlo, pero si ya en nosotros hay una tensión, o sea, estamos hablando que en un futuro, no sabemos si sea este lunes, puede que sea este lunes, puede que sea el otro año, pero tú estás consciente de que ya sé la fecha, ya sé el día. Y yo estoy ahí como Dios me espera encontrar, como son los hijos de luz, velando, sobrios, no andan desordenadamente, no siguen reteniendo la ofensa en su corazón, no siguen malhumorados y malgeniados. Hubo una disposición de cambio porque yo quiero encontrarme con mi amado. Amén. Eso es lo que nos indica entonces, nos está también hablando de que hay un ingrediente y es que este día debe vivirse en reposo. Para los que puedan hacerlo, colóquenle toda la diligencia o hagan lo que sea posible, porque este lunes puedan estar quietos en sus casas, porque puedan apartar, pedir el día, si todavía tienen tiempo para hacerlo, háganlo. Si no, háganlo, no mentiras. Si no, hagan lo posible, en serio, es un mandato. Lo que nos sucede a nosotros es pues no haber leído, y por no haber leído pues a veces nos pasan muchas cosas, nos vienen consecuencias. Pero si no, seas consciente de este día todo el tiempo, estés orando, estés pensando, Señor, gracias, porque un día como estos, tú vas a venir por tu pueblo, tú vas a venir por tu amada esposa y estás esperando encontrarnos de tal manera. Yo hoy decido, Dios, dejarme limpiar, renovar, santificar, porque quiero ser parte de esta cita que he estado esperando toda mi vida. ¿O no es así? No encontramos en Jesús el sinónimo a la palabra esperanza para todos los que estábamos muertos, desahuciados, sin oportunidad, ¿cierto? Que veíamos todo un panorama de desolación, que no veíamos nada bueno en nuestro futuro. Dios nos trajo a través de su Hijo esperanza.
Y esto va a pasar en este día. John Terúa tiene que ver con trompetas. Y es que este día debe ser de algarabía, debe ser ruidoso. Dios, la manera que usa para despertarnos es con una trompeta. Mi mamá me hizo acordar de una vez que hice sonido de trompeta y no me salió, entonces quedé mal. Entonces no lo voy a volver a hacer, pero el Señor hace sonar chofar todos estos días y este día suena el chofar, el día de la fiesta de las trompetas, porque la trompeta significa alarma, aviso, alerta del enemigo. Nos llama a reunirnos. Habían varias maneras en que la trompeta era usada. Una era para convocar al pueblo, otra era para reunir a los príncipes, otra era para alertarles de que el enemigo venía. Y entonces no se queden dormidos porque nos pueden matar. Esa y otras más eran las maneras en que se usaba la trompeta. Y este día, como ahorita entonábamos en la canción, vuelvo a despertar, a tus ojos mirar. Día de trompetas, ¿cierto? Teshuvah, voy a dejar que me despiertes para mirarte a ti, ¿cierto? Y me recordé esa canción ahí, por eso estaba tan contento. Entonces, miren que este día lo relacionamos mucho con la resurrección del Señor Jesús y era lo que les quería mostrar, de esos varios versículos que hay de que este día va a suceder. Primera de Tesalonicenses 4, en el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y ¿con qué? Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Jesús resucitarán primero. Ahí hay una marca, una señal de que a través de un sonido de trompeta es que Él nos va a hacer levantar, ¿no? Nos va a traer resurrección. Complementémoslo con este otro de Mateo 24, 30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Es lo que sucederá en este día. Será el día que hemos esperado, que podamos nosotros ser sensibles. Por eso miren que Dios, la bendición que quiere traer hoy, por eso es que el centro de esta predicación, el centro de los mensajes, cada vez que Dios nos permite traer una palabra es Él. Solo Jesús puede traer la sanidad que nuestras vidas necesitan. ¿Y saben cuál es una de ellas? En la sordera. No podemos identificar, ser sensibles a los llamados de atención del Señor. Y no quiere decir que no lo haya hecho. Mírense y dense en cuenta, fíjense que sí lo ha hecho. Y démosle gracias a Dios por insistir tanto, porque ha perseverado con nosotros. ¿Sí están identificados conmigo? Que aún los que hemos caminado, sea el tiempo que lleves, ha insistido, ha perseverado, porque te quiere perfeccionar, porque te quiere mejorar, porque te quiere tener como Él quiere ese día, no como tú quieres. Miren que un concepto que tuvimos que cambiar con Cris, porque queríamos vivir este día importante de nuestro matrimonio. ¿Por qué no nos reunimos unos poquitos, que sea aquí, que no sea tan efusivo, que no se den mucho cuenta de eso? Y pues nos llamaron la atención, pues es que tú no te casas varias veces en tu vida, es una sola vez. Dale la importancia, dale la prioridad, honra al Señor en este día, testifica a muchos, a los que más puedas, de qué es ser bendecido en el Señor. Amén. Y eso tuvimos que renovarlo ese día entendiendo esto. ¿Cuáles son las maneras en que Dios ha llamado nuestra atención? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿De cuál? De salvación. Como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a usted, diga a mí. ¿Quién ha sido paciente con su merced? El Señor Jesús. Ha sido paciente para que de la misma manera seamos pacientes con los otros. Al contrario, no quiere que nadie sea destruido, que se quede fuera. Quiere que todos se arrepientan. ¿Cuál es la entrada al reino de los cielos? El arrepentimiento. Él no quiere que nosotros nos quedemos fuera. No, Él no preparó todo para que solo unos pocos lo disfruten.
Eso lo podemos vivir nosotros. Aquí, ahorita en la parábola que ya vamos a leer, en lo que tiene que ver con este punto, que Dios ha insistido, Dios nos ha insistido, Dios ha enviado su voz, Dios ha enviado a alguien, Dios está llamándonos por una única razón: te puse el ojo y no voy a dejarte que te quedes por fuera. Amén. Hebreos 11:2, miren. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, hermanos, el Señor Jesús ya no tiene que hacer absolutamente nada para demostrarnos lo que Él ya hizo en la cruz. Lo que está esperando de nosotros es nuestra respuesta positiva ante su invitación de querer tomarnos como su esposa. Amén. Entonces es necesario que a través del Hijo, es que quien resiste al Hijo, pues ¿a qué boda va a ir? ¿En qué boda va a estar? No vas a llegar a ningún lado. La primera razón o la primera manera de poder nosotros saber cuando Dios nos ha hablado es reconocer que nos ha hablado a través de su Hijo, de muchas formas y de muchas maneras. Y hay otra manera también en que lo ha hecho. Mateo 22, del 1 al 3. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Siguiente. Bueno, está hablando entonces de que el Señor está comparando el reino de Dios con una boda, ¿cierto? Que hizo para sus hijos. Pero está diciendo que estos que Él había convidado no quisieron venir. Entonces, ¿qué fue lo que decidió el Señor hacer para que su casa no quedara con todo preparado? Fue y le dijo a sus siervos: vayan y busquen, casi que obliguen, acérqueles al reino, casi que por favor cójanlos del brazo para que no se queden por fuera. Y aún así dijo: pero Señor, ya hemos recorrido. Bueno, no, entonces vayan a las aldeas, vayan por los caminos, vayan por todo lugar, pero no se cansen hasta que yo les dé mi orden. Y eso es lo que ha hecho. ¿No siente que el Señor le ha insistido muchas veces, le ha enviado muchas personas, le ha enviado muchos mensajes? ¿Sabe por qué lo ha hecho? Por amor, porque no quiere que te quedes fuera, porque te quiere restaurar, porque te quiere bendecir en esta tierra, porque una idea que nos tiene el diablo es que pues nadie cambia mi casa, ya el ambiente de mi familia, pues ¿quién lo cambia? ¿Quién va a cambiar a mi papá? Esas son las ideas con que llegamos, pero Dios tiene otro mensaje. Yo puedo hacer, mientras creas en mí, lo imposible. Entrégame lo que en este momento está alejándote de mí, estás usando como excusa, estás usando como pretexto. Entrégame eso, entrégate, dame tu vida y yo me encargaré de eso. Eso es lo que escuchamos cuando venimos al Señor. Hay una promesa de salvación de toda nuestra casa. Y es que no podíamos nosotros por sí mismos entrar a esta boda. ¿Saben que en este lugar no va a tener cabida ninguna persona que se considere justo por sí mismo? Ninguno que se considere bueno. Es esa persona que no siente necesidad, que no hay una alarma en su vida. Yo creo que todo anda bien. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no he robado. Yo no he matado. Esa persona no va a entrar ahí, porque la persona necesita reconocer que por mí mismo yo no podía deshacer esas obras, ¿cierto? Que solo el Señor Jesús podía hacer. Pero Jesús, sabiendo esto, que teníamos todas estas cosas, Él aún antes de nosotros estar en esa crisis de identidad y en esa crisis personal, Él nos aseguró. Mire la manera en que lo hizo. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, para darnos dignidad y valor. Si hay alguien que le dio valor a tu vida, fue el Señor Jesús, quien te dijo: yo te compré,
yo te adquirí y yo te rescaté de esa condición en que tú estabas, porque te quiero para mí. Y yo me aseguré antes de tus dudas, de tu confusión, yo ya había hecho, yo ya había pagado, yo ya había pagado tu deuda. ¿Quiénes sienten eso? ¿Quiénes lo reciben en su corazón? Entonces es un día de buenas nuevas para ti. Amén. Eso fue lo que Él hizo. Y lo único que puede limpiar nuestros vestidos, si nosotros nos estamos viendo como con unos vestidos de boda, que tienen que quitarse esas manchas, esas arrugas, ese pecado, esa iniquidad, esa rebelión de nuestro corazón, solo para eso tiene poder, ¿qué? Su sangre. Su sangre tiene que pasar por nosotros. Su sangre tiene que limpiarnos por completo. Esa sangre es preciosa. El pastor Sergio ahorita hablaba de que debemos ser libres de la condenación. Debemos ser libres de ese pasado que nos persigue, que nos atormenta, que nos sigue recordando lo malo que somos. Eso tiene que quedar atrás. Tiene que quedar atrás viniendo a la cruz y viendo lo que Jesús hizo. Un precio muy alto que no fue ni con oro ni con plata. Y lo hizo para podernos limpiar y tenernos listos para ese día. Solo una gota de su sangre es suficiente. Si por fe lo creemos, Él puede limpiar tus recuerdos, puede limpiar tus pensamientos que a veces ni siquiera tú soportas. Cuando te odias a ti mismo por tu carácter, por tu mal genio, confía, ten fe en la sangre de Jesús. Empieza a diario, sin desmayar, perseverando cada día. Señor, yo creo que tu sangre puede limpiar este mal carácter, estas malas reacciones, esta actitud, este desgano, esta ingratitud, esta queja en mí, este desánimo que tengo, que nada me satisface. La sangre de Jesús tienes que aplicarla en tu vida. Y vas a sentir el poder y vas a sentirte diferente, porque lo único que nos limpia es su sangre. Amén. ¿Qué cosas debemos limpiar y quitar para estar preparados? Juan capítulo 10, versículo 25 al 30. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tú te puedes colocar ahí, te puedes hacer esa imagen de ese hombre, de ese esposo. Para los hombres también lo podemos ver así, y para las mujeres, con su esposo, que haya ese modelo de hombre como el Señor Jesús nos lo está mostrando, de protección, de seguridad. Nada te va a acontecer, nada te va a pasar. Lo que sí está esperando que limpiemos es nuestros oídos, porque Él sabe quiénes le oyen, quiénes le escuchan. Pero eso, ¿quién lo permite? O sea, ¿quién hace posible que nosotros lleguemos al Señor Jesús? Nuestro Padre amado. Nuestro Padre amado es el que trae a Jesús los que son los suyos, y al traerlos a Él, nada les va a suceder, nada les podrá arrebatar de su mano. Yo espero que hoy seas sensible y que esta palabra sea como una trompeta en tu vida. Si tú debes enderezar algo, hazlo pronto, no te tardes. Aún si quieres reconocer eso como pecado, dilatar, posponer, dejarlo para después, de cosas acerca que Dios te ha hablado puntualmente, porque si eso no lo limpias, eso te va a traer destrucción repentina. Tarde que temprano eso va a dar su fruto. Eso es un mensaje de amor del Padre hacia nosotros, porque nos está advirtiendo. Peor sería que no nos advirtiera, ¿cierto? En algo que nosotros estemos fallando. Otra cosa de lo que estaba mirando, por qué quería centrar mi mensaje en el Señor Jesús, para que tú puedas colocar tu confianza en el Señor Jesús, es que en todo su ministerio lo único que vino fue a sanar. Vino a sanar al paralítico, vino a sanar al cojo. Y el Señor me decía, pues habrán personas que vengan paralíticos, habrán personas que por sí solos no vienen, por sí solos no pueden hacer las cosas, pero yo quiero sanarles, dice el Señor,
esa parálisis, esa condición que tienes por años, donde no avanzas, donde estás en el mismo lugar, donde sigues teniendo el mismo techo. ¿Creen que Él lo puede hacer en un día, en un momento, en esta hora? Amén. Coloca tu confianza y si ahorita tu oración va a ser esa, piden que quieres que sea sanado. También quiere que nosotros dejemos de hacer lo malo. ¿Cómo estoy siendo en el lugar que yo tengo hoy, como esposo, esposa, como madre, como padre, como hijo? Él quiere que nosotros corrijamos esas malas cosas. No quiere que nosotros nos quedemos con esa mala actitud, con ese mal genio. Quítate esa idea, porque eso te destruye tanto, que nadie te aguanta. Pues claro que hay que cambiar cosas, pero empieza por cambiarte a ti, por quitarte esa imagen. Solo mira como Dios te ve y tu imagen de ti mismo va a cambiar. Si vienes haciendo algo ilegal, algo mal, que sabes que está fuera de orden, endereza. Si vienes siendo maltratador, si vienes siendo en tus palabras, eso, cámbialo, o cámbialo no, es lo que quiere sanar también el Señor. ¿Saben que una de las cosas del ministerio del Señor Jesús fue liberar su poder para echar fuera demonios? ¿Quiénes han vivido ese alimento de parte del Padre? Yo no pude haber cambiado y tomado tantas decisiones si alguien que Dios envió con autoridad, con testimonio, me había echado fuera los demonios. De mentira, de lujuria, de avaricia, ¿cierto? De engaño. Tuvo que haber ese poder de Dios y si tú confías, Él puede liberarte de eso que te está atormentando, que te está oprimiendo, que está trayendo aflicción, que está trayendo todo esto que has sentido en este último tiempo. Juan 8:12, creo que no lo hemos leído. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi pastora, si me puedes acompañar con el piano. Porque miren por quién vino el Señor Jesús. ¿Por qué creen o por eso es que esta palabra es para nosotros, para prepararnos, para recibir una oportunidad de parte de Dios en esta noche? Y es, ¿por qué creen que, colóquense ahí en primera persona, ¿por qué creen que soy yo? Esa persona por la cual Dios tuvo que hacer tanto. Si ustedes han oído, el Señor Jesús dijo: yo he venido por los pecadores. Yo no vine por los que están sanos. Yo vine por los enfermos. Yo vine por los perdidos, por los que están sin hogar, sin familia. Yo he venido por los que se sienten solos y tristes. Yo he venido para quitarle esas cargas, para que me entregues esa carga que te está haciendo ver la vida así ingrata, infeliz. Si esta es una oportunidad para ti de entregar eso que te ha costado, que te ha sido difícil, esta es la oportunidad. Esas personas que reconocían que espiritualmente estaban en bancarrota, ¿no? Que por sí mismos no se podían acercar a Dios, porque muchos llegamos siendo religiosos, buscando por un lado, buscando por el otro, pero sentimos y reconocimos que llegando a Jesús habíamos estado fuera de la fuente. Solo cuando llegamos a Él fue cuando encontramos paz, cuando encontramos descanso. Cuánto nos lo necesitamos como hogares, como matrimonios, porque les hemos dicho desde acá, siendo sinceros con ustedes, si no fuera por el Señor, lo hemos hablado con Cris, a los 20 días, 40 días ya nos habíamos separado. Pero si no hubiera sido por el amor de Dios, el que permitimos entrar a nuestra casa, no habría sido posible. Para corregir, para reconocer, para confesar, para hablar, para decirlo de buena manera. Dialoguemos, pongámonos de acuerdo para pedir perdón, que a veces cuesta, ¿cierto? El pedir perdón.